Buenas hermanos, ¿cómo andan? Les quiero hablar sobre cómo triunfar en el ministerio cristiano, basado en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14, que dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nosotros debemos tener la concepción clara que Dios nos da de gracia la victoria por medio de Cristo. Nos lleva en victoria en este ministerio que nos tocó servir en la iglesia, en lo que Dios nos da para servir según los dones, según la medida de los dones que Dios nos dio. ¿Cómo ser eficaces? Y esto es necesario entender porque tal vez como cristianos a veces nos amedrentamos cuando tenemos que exhortar a alguien y decimos: no, yo no. ¿Qué pensarán los demás cuando tengo que exhortar? Me van a tratar de legalista. O cuando necesitas enseñarle más de la gracia de Cristo a otra persona. Oh, no, me van a llamar de antinomianista. Uno que no sigue la ley de Dios y solo predica la gracia, la gracia, la gracia, para que el pecado, digamos, sea ahí algo que le lleve a pecar más incluso y resalte la gracia, pero el otro va a seguir pecando. Y piensa así, y no está siendo eficaz así. Y está, digamos, tiene una concepción de que es inseguro, no es eficaz, no puede hacer nada y se limita a sus pensamientos carnales, terrenales. Pero Pablo decía: mas a Dios gracias, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, ya sea mostrando que esta persona está condenada y no me escucha, entonces siendo olor para muerte, o realmente salvando a personas, llevándoles para vida. Siempre estoy en triunfo en Cristo. Esa era la concepción de Pablo. Y aún para edificar a los hermanos, Pablo sabía que él era eficaz, que los hermanos son eficaces, pueden ser eficaces. Por ejemplo, Filemón, versículo 6. Ora Pablo, ¿no? Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo sabía que se podía ser eficaz en el ministerio, en Cristo, en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo, que se halla aquí en la palabra. Pues toda la palabra apunta a Cristo. Podemos ser eficaces en el ministerio cristiano, tanto para exhortar, pero también para edificar, alentar, consolar, y para que todo ese servicio, todo ese ministerio que hacemos tenga el fin de que esta persona crezca más a la imagen del Hijo de Dios, para que esta persona tenga más esperanza, para que Cristo sea esa esperanza de gloria en él, como dice Colosenses 1:27, Cristo, la esperanza de gloria. De manera que toda esa exhortación, todo el ministerio eficaz, todo ese aliento, que podríamos decirle que es un ministerio eficaz, tiene que generar edificación en el cristiano. Tiene que generar esperanza de ver la gloria de Dios en esa persona, la gloria de Cristo, tanto aquí como allá en el siglo consumado. Y por eso fue escrita, digamos, la Biblia, el Antiguo Testamento también. Romanos 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todas esas exhortaciones, inclusive algunas amenazas de no caer como los israelitas,
que fueron escritos en el Antiguo Testamento tienen el fin, aquí dice, para tener esperanza. Y esa es la esperanza de la gloria de Cristo en nosotros, como dice Colosenses 1:27. Y ese es el ministerio último que nosotros debemos ejercer. Todo debe generar, digamos, ese clímax, ese punto principal de que Cristo sea experimentado en cada persona cada vez más. Hermanos. Y así debemos nosotros ministrar. No solo exhortar por exhortar o alentar al aire. O no sé, más positivo, sé no sé qué. O no, estás haciendo mal, así no es. La ley de Dios no dice nada así. Y en tu mente, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde encuentra esa persona, digamos, su máxima edificación? ¿No le estás llevando a Cristo, o sí? Por eso debemos tener en mente a qué queremos apuntar. Y Pablo lo tenía, y Pablo sabía que él era eficaz en eso. Ya sea que te escuchen o no, la verdad vos ya diste. Y Pablo cimentó una tremenda base a Cristo. Y después los otros tenían que construir arriba de él, de sus obras. Tanto que él hizo una obra que tenemos los escritos aquí, y por lo cual nosotros podemos seguir, bueno, la Biblia, ¿no? Pero Dios lo usó a él, Dios nos usa a nosotros. Dios quiere que nosotros continuemos aquí el avance de su reino, hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos apuntar a Cristo, al objetivo principal en ellos, que se va a encontrar en la palabra que nos va a dar consolación, esperanza, hermanos. Y ese es nuestro fin último que esperamos en los demás también, que ellos conozcan más la esperanza de la gloria en Cristo, hermanos. Por la palabra nosotros vamos a poder hacer eso. Pero la palabra, digamos, está fuera, ¿no? Está acá toda la palabra en físico, digamos, todas las letras. Pero ¿cómo esto se vuelve real en nuestros corazones? Porque yo puedo ser un intelectual y leer todo este libro y hasta casi saberlo de memoria podría si fuese tremendo intelectual, ¿no? Pero que se encuentre en el corazón es lo que vale. ¿Cómo hacer que esto venga aquí? El Espíritu se encarga de esa tarea. El Espíritu se encarga. Pero también Dios usa nuestra fe en lo que la palabra promete. Fe en que Cristo nos va a dar el Espíritu para interpretarla. Y que esa palabra obre en nuestros corazones. Esto dice William Romaine en su libro Vida, Caminar y Triunfo en la Fe. Habla sobre el papel del Espíritu en nosotros y también de la fe que debemos tener. Empecemos por la palabra, que el Espíritu nos hace ver la palabra. Dice así: cuando nos falta sabiduría, cosa que siempre hacemos, por mucho que queramos aliento, debemos pedírsela al Espíritu de sabiduría y se nos dará. Él nos hará sabios para la salvación, como dice 1 de Timoteo o 2 de Timoteo 3:16. Él nos mantendrá en el uso de los medios, dependiendo de que nos conduzca a toda verdad útil y de que nos revele las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente para mostrárnosla como realidades y para ponernos en el disfrute de ellas como bendiciones. En esta dependencia de Él vivimos, nos movemos y somos. Nuestra vida y facultades espirituales y el ejercicio de ellas y el mejoramiento de ellas provienen enteramente de su influencia. En efecto, el apóstol, refiriéndose a los diversos dones y gracias del Espíritu Santo, dice: todas estas obras son una y cada una de las cuales reparten sus dones según su voluntad.
A Él pues debemos mirar hacia arriba, por toda buena dádiva y todo don perfecto, como dice Santiago 1. Cada vez que abrimos la Biblia debemos preguntar a su luz y a sus enseñanzas. Es el comentarista principal. Él solo puede poner las escrituras en nuestras entrañas y escribirlas en nuestros corazones para que podamos experimentarlas como el poder de Dios para nuestra propia salvación. Nuestros primeros reformadores eran de este sentimiento, exhortándonos a orar para que por la santa inspiración del Espíritu de Dios pensemos las cosas que son buenas y por su guía misericordiosa hagamos lo mismo. Concédenos, Señor, te suplicamos, el Espíritu, que pienses y hagas siempre las cosas que son justas, para que nosotros, que sin ti no podemos hacer nada bueno, podamos vivir según tu voluntad, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Espíritu debe a nosotros darnos el entendimiento. Es el Espíritu que nos hace ejercer los dones también en el ministerio, como dice aquí. Sin Él nada podemos hacer. Y todo se puede. El Espíritu obra todo por medio de Cristo en su palabra. Y dice sobre la fe. Aquí el autor también. Para una mayor confirmación de su fe, ha fortalecido sus mandamientos con las promesas más alentadoras de gracia para ayudar en todo momento de necesidad. Pedid y tendréis, porque da a todos los que piden abundantemente. No reprende que vengan muchas veces, ni pidan mucho. Sí, nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan, y su influencia llega tan lejos como cualquier promesa, porque Él es el gran poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo lo que se promete, Él es todopoderoso para cumplirlo. Así leemos que cuando nuestro Señor maldijo a la higuera estéril, los apóstoles se maravillaron de que pronto se marchitara. Respondió Jesús y les dijo: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto que hace a la higuera, sino también si dijereis a este monte: quítate y échate en el mar. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis, porque creer honra la verdad del prometido. Y pedir en oración que se cumpla compromete y asegura la gracia prometida. La oración eficaz y ferviente de un hombre justo puede mucho, tanto que la oración de fe ha abierto y cerrado el cielo. Ha hecho maravillas al remover montañas de dificultades y conquistar huestes de enemigos que hacían aparentemente imposible que la palabra de Dios fuera establecida. Pero la fe obtuvo la victoria y triunfó gloriosamente. La fe en el Cristo de los Evangelios, la fe en todo el Cristo del Antiguo Testamento, la fe en la palabra de Dios, la oración con fe en que Dios cumpla las promesas que se encuentran en la palabra de Dios, va a hacer que tengamos vidas eficaces, triunfando sobre los enemigos que quieren oponerse al reino de Dios. ¿Por qué podemos triunfar por medio de la palabra y el Espíritu y la fe en eso? Porque Cristo fue el primer humano que venció completamente todo. Ya Él expuso a los principados y potestades allí en la cruz, exhibiéndola ahí, avergonzándolos públicamente. Él clavó todo lo que nos condenaba a nosotros. Él venció al mal, al pecado nuestro o a nuestra debilidad en la cruz. Cristo ganó ya y de ahí tenemos el poder para vencer día a día. Por eso en Cristo somos más que vencedores, como dice Romanos 8. A pesar de que aparentemente personas, miren cómo pudimos matar a estos misioneros. Por ejemplo, en la isla de los caníbales, ahí mataron a muchos que iban ahí a evangelizar. Mira cómo pudimos ahí sacar a este pastor de acá. Mira cómo pudimos hacer que esta iglesia se desvíe. Mira cómo no sé qué. Aparentemente el diablo ganó.
pero no crean. Pablo siempre sabía que en Cristo es más que vencedor. Él nos lleva en triunfo siempre. No te detengas, la promesa aquí está. Aunque vengan, como dijo Lutero, demonios así como la cantidad de tejados que hay, yo voy a estar ahí igual, voy a defender la palabra de Dios frente a ahí, en la dieta de Worms. No importa, siempre vas a ser vencedor, ya sea que acepten tu palabra y sean salvos o edificados, o que no la acepten y por lo tanto sean condenados. Siempre vas a ganar. Esto es lo que promete aquí. Somos más que vencedores en todo momento, ya sea que pasemos por hambre, espada, tribulaciones, etc. Somos más que vencedores siempre. Esta es la concepción que tenés que tener de la vida cristiana, que podés ser eficaz en Cristo por medio de su palabra, al edificar a otros con el fin supremo de que ellos experimenten la esperanza de la gloria de Cristo en sus vidas. Y no enfocarte en lo que los demás piensan o no piensan. No, te animo a que vos uses los dones que Dios te dio con valentía. Siempre vas a estar venciendo. No permitas que los demás te traten como, digamos, un payaso en tu corazón. Permití tal vez de que te digan cualquier cosa, pero vos no respondas con maldiciones. Pero en tu mente pensá, eso es como uno que te está llamando payaso a un sacerdote, a un rey, porque saben que nosotros somos reyes y sacerdotes en Cristo. Somos la verdadera circuncisión. Que digan lo que digan, que mientan lo que mientan, que blasfemen lo que blasfemen. Vos ya hiciste tu deber y nadie te va a frenar, ya sea por la muerte o no, siempre vas a ganar. Esta es la esperanza que el mundo no tiene, pero los hijos de Dios, ¿sí? Y ellos lo van a experimentar en toda su magnitud con cuerpos glorificados, cuando todos los enemigos queden postrados físicamente bajo los pies del Rey de todo el universo. De manera que no seas un mediocre aquí. Sé un alcapón espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque Romanos 6:19 dice que así como antes entregabas tus miembros a la iniquidad, ahora entrega esos miembros a la justicia. Así como antes bebías de la maldad. Y eso también se aplicaba a que eras pusilánime en las cosas buenas, cosas santas. Eras tonto en cuanto a Dios. No tenías ninguna convicción, no tenías poder, no tenías dominio propio, no tenías el amor, eras cobarde. Pero ahora en Cristo nosotros, como dice Timoteo, Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahora podemos trastornar todo aquel mal que vivíamos, trastornar todas esas fuerzas que usamos para el mal, para la mediocridad, para la debilidad en los asuntos espirituales, para ahora usarlos para el bien. Ahora podemos dejar de ser un Al Capone para traficar drogas, cerveza, y ser un Al Capone para las cosas de Dios. Podemos ser un Alejandro Magno no para conquistar tierras físicas, sino tierras espirituales, hermanos. Podemos andar en victoria siempre en Cristo Jesús. Estás firme y constante en la obra de Dios. Crece en la obra de Dios, que no es en vano tu obra, como dice 1 Corintios 15 al final. Porque a pesar de que todavía sí no somos perfectos, pero gracias a Dios que nos lleva en triunfo, dice. Allí también nos da la victoria Cristo, hermanos. Tenés que tener esa concepción, hermanos, de andar siempre en triunfo en Cristo Jesús, porque lo podés. No temas de usar tus dones, no temas, ni desmayes, que Cristo está contigo. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.